Vamos a comenzar esta meditación leyendo un pasaje. El pasaje que vamos a leer está en Romanos capítulo 1. Es Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, del 18 al 32. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se los ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscurecida y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal, glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra las formas naturales de tener relaciones sexuales. En cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecía. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Padre Celestial, Señor, te ruego que en el día de hoy te manifiestes en medio de nosotros, por medio de la meditación de tu palabra. Y te ruego, Padre, que hables a través de mí con sabiduría y con discernimiento, con contundencia, con el poder del Espíritu Santo, Señor. Quita el velo del entendimiento que pueda haber en el corazón de las personas que están escuchando este mensaje. Que tu palabra rinda fruto y salvación y vida eterna. Y, Señor, que santifiques a aquellos que lo estamos haciendo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ok, la sesión pasada vimos, bueno, esta es una serie. Es la segunda sesión de una serie que estamos viendo. Es el caso contra el hombre. La sesión anterior habíamos visto la palabra de Dios contra la tuya. Es decir, la credencial que tiene la palabra de Dios y la credencial que tiene tu palabra. Habíamos visto 10 credenciales que tiene la palabra de Dios. Obviamente no fuimos exhaustivos. Puedes sacar más credenciales que tiene la palabra de Dios. Y habíamos comentado que tiene más peso incluso tu propia palabra. Tu palabra por nuestra forma de ser, porque somos mentirosos y nos falta integridad, ni siquiera tiene la autoridad o la base para poder cuestionar la palabra de Dios por la base tan firme que tiene la palabra de Dios. Y habíamos concluido que si esto es verdad, que si esto es así, habíamos concluido que así es, y habíamos concluido que así es por la evidencia que tiene la palabra de Dios. Entonces estamos en graves problemas. En graves problemas, sí, porque la Biblia presenta un caso contra el hombre. Es Dios donde acusa al hombre de lo que lo exhibe, que está mal delante de Dios, ¿sí? Y algo que habíamos comentado es que
platicamos la sesión pasada, es bueno ¿de qué acusa a Dios? ¿Sí? ¿De qué me acusa? La verdad es que tenemos una idea muy errónea de nosotros mismos. La mayoría nos consideramos buenas personas. Me ha tocado en pláticas normales con otras personas que me dicen, oye, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Típica razón, típica respuesta, no le hago mal a nadie. Aparte, vamos más allá y somos tan inconscientes de nuestra situación que decimos, oye, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad, tanta injusticia? ¿Les ha tocado esas preguntas? O sea, pensamos que somos tan santos, tan juntos, que es como, Señor, ¿por qué no castigas a los malos? Y nosotros así como que vamos a salir exentos y vamos a salir bien de la prueba. Y cuando decimos, ¿por qué permite tanta maldad, tanta injusticia? ¿Por qué no castiga lo malo? Y nos hacen esa pregunta, muchas veces no nos damos cuenta de lo inconsistente que es el ser humano en cuanto a nuestra situación delante de Dios. Porque preguntamos y decimos, oye, ¿por qué no castiga el malo? Y asumimos que yo soy el bueno, que castiga el otro, al vecino que está mal. Y pensamos que nosotros estamos exentos del castigo de Dios. Eso habla de la situación en cómo nos concebimos. También decimos con respecto a los demás que cuando se dice que la gente necesita escuchar el Evangelio, que necesita a Jesús para ser salvo y tener la vida eterna, la gente que nos escucha decir eso, dicen, oye, ¿qué culpa tiene la gente que no escuchó de Jesús? ¿Qué culpa tiene la gente que nunca escuchó el Evangelio? Y tratamos de ponerlos en una posición de inocencia cuando en realidad son culpables delante de Dios. Y luego llegamos oye, ¿y por qué condenamos o por qué condenar a los que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Sí? ¿Sabes? Cuando se hace ese tipo de preguntas, me imagino un niño chiquito en casa viendo que se están llevando los muebles y acusando a los señores que se están llevando los muebles de ladrones. ¡Ey! Te están llevando los muebles de mis papás, son ladrones. Como no entiende y no sabe que le están embargando los muebles porque sus papás tienen una deuda y tienen justamente que pagar por esa deuda. Y se les están embargando los muebles por lo mismo. Muchas veces somos como esos niños pequeños y decimos, hey, está haciendo injusticia a Dios, se está llevando los muebles. Hay una razón. Y es ahí donde nos metemos en el tema de la ira de Dios y la justicia de Dios. ¿Por qué Dios me acusa a mí como ser humano? Yo soy bueno, trato bien a la gente, no hago mal a nadie. Y sin embargo, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre nosotros, está sobre ti, está sobre el ser humano. Y hay algo que debemos entender, es que cuando digo que la ira de Dios está sobre el ser humano, no estoy hablando de una ira caprichosa o injusta, sino que es una ira justa y es una ira por causa del pecado. Dice la Biblia que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, en la ira del hombre. En la ira de Dios sí opera justicia y es por causa de justicia. Romanos 1:18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Órale. ¿Quieres saber por qué Dios está enojado? Se está enojado y revela su ira por causa de la impiedad e injusticia de los seres humanos. O sea, no es una ira caprichosa que, me estoy enojado contigo, hoy amanecí de malas y quiero enojarme con alguien. No. Dios no opera de esa forma. Tiene una razón, un causante de por qué. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente dice que la ira es contra todos los que son pecadores y perversos. Y eso, si ves la condición del ser humano en general y sabes que el hombre es pecador en general, ya sabes que si tienes pecado, eres el objeto de la ira de Dios. De hecho, Romanos 12:19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y es ahí donde, cuando leemos estos versículos y uno no está consciente de la acusación de Dios y de la condición que uno tiene, dice, pues no aplica para mí. Es para las personas que son malas. Yo sí la libro. Sí, pero la Biblia te dice que Dios está justamente enojado contra todo el ser humano, sin excepción. Sí,
Su ira, de hecho dice la Biblia que su ira espera pacientemente y se va acumulando para ser derramada sobre la vida del ser humano. Así de fuerte. Fíjate lo que dice. Romanos 9:22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Fíjate cómo está diciendo que está soportando con mucha paciencia a aquellos que van a ser objeto de su ira. Sí. Luego dice Romanos 2:8, dice que Él derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Estamos entendiendo de cómo la ira de Dios es una realidad. Dice la Biblia en Colosenses 3:6 que a causa de esos pecados, en el contexto habla de los pecados de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etc. Dice, viene la furia de Dios. ¿Sí? Efesios 2:3 corrobora, dice, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra naturaleza, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de la naturaleza pecaminosa y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, por naturaleza, hijos de ira. ¿Cómo que ira? ¿Porque éramos enojones? No, porque éramos el objeto de Dios, éramos el objeto de la ira de Dios. Sí. También dice en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y sin embargo la gente dice, no viene. Hay cosas que Dios es como Santa Claus, así bonachón, se hace la vista gorda para muchos pecadillos que hacemos. Y luego dice aquí, nadie te engaña. Porque por causa de esos pecados viene la ira de Dios sobre los que son hijos de desobediencia. ¿Sí? Y por causa de persistir en nuestro pecado y no saber nuestra condición y pensar que estamos bien delante de Dios, dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu duro corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y déjame aclararte, cuando la gente pregunta, oye, ¿por qué Dios no castiga al malo? ¿Por qué Dios no condena a los malos? ¿Y por qué estamos viviendo tanta injusticia? ¿Por qué la permite? No es que Dios no lo vaya a castigar, no es que Dios no lo vaya a condenar. Dios tiene determinado un día en que lo va a hacer. Está simplemente aplazando. Sí. Está permitiendo que la gente pueda arrepentirse, como ven aquí en Romanos 2:5. Hebreos 10:27 dice que cuando uno no persiste en su pecado, uno no se arrepiente, no busca amor o misericordia por parte de Dios, dice, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Dices, suena terrible, ¿no? Efectivamente, Hebreos 10:31 dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. ¿Han visto aquí películas de terror? De esas que no te dejan dormir la noche. O que estás así todo así como que, pensando que van a... Sí. De niño, mi papá me llevaba a ver películas de terror o ponía en la casa. Entonces, me llegó a tocar ese tipo de situaciones. Y ves esos monstruos y esas películas que tratan de asustar a la gente y demás. Imagínate el terror de Dios asustando al mismo Satanás y a los mismos demonios. Aquellas cosas que causan terror al ser humano, esas cosas aterradas por causa de Dios. ¿Te imaginas eso? Pero esa es la magnitud, eso es lo fuerte que es esto. Dice la Biblia que es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Y cuando habla de la ira de Dios, también se habla de la ira del Cordero, de Jesús. Muchas veces pintamos a Jesús como si fuera un bonachón que no mata ni una mosca. Sí. ¿Cuán errados a veces está nuestra concepción por no basar en la Escritura, sino en tabús y en cosas que pintan y demás? Sí. Y a veces lo pintan medio afeminado, así, todo así como que todo chalala, y nada que ver. Sí. Fíjate cómo lo pinta. Parte de la forma en que proyecta la imagen de Jesús en la Biblia, dice en Apocalipsis 6:17, hablando de los líderes, de los reyes, de la gente del mundo, dice, todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? ¿Te imaginas? La gente pinta a Dios como que, a Jesús como bueno, sí, misericordioso, y hace a un lado el factor, el aspecto de la ira de Dios, la justicia de Dios.
Sí. Y aquí ves a la gente clamando y aterrada, no solamente por la ira de Dios, la ira del Cordero, porque la ira del Cordero ha llegado. Imagínate. Estamos hablando, cuando si no sabes de quién es el Cordero, está hablando de Jesús. Sí. Apocalipsis 14:10 dice, tendrán, hablando de los que reciben la marca del anticristo, fíjate cómo se expresa la sentencia. Dice, tendrán que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. ¿Te imaginas? O sea, Dios, Jesús diciendo, digno castigo, torméntelos delante de mí. Estás hablando de una escena que casi no te pinten ni casi no te dicen. Hablamos mucho de la misericordia y de la gracia de Dios, pero si no entiendes el factor o el aspecto de la ira de Dios, es malentendida. Pero cuando enseñas a la gente de que, oye, tienes graves problemas en tu situación actual, porque la ira de Dios está sobre ti, y si no haces algo al respecto, vas a recibir el juicio de Dios, la ira de Dios sobre tu vida, y no va a ser nada agradable. Sí. Y la pregunta que usualmente nos dicen, oye, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué un tormento tan severo y por qué por la eternidad? O sea, ¿de qué me acusa? ¿De qué me acusa? Sí. Y es ahí donde comenzamos con el pasaje que leímos al inicio de Romanos 1, del 18 al 32. Y quiero que desglosarlo, ir uno por uno, porque si no entiendes la acusación de Dios para con ser humano, tú puedes, si tú no has buscado la solución que viene en la Biblia para darle solución a la ira de Dios, ¿sí? Si todavía no has hecho eso, obviamente no vas a entender por qué Dios te acusa, no vas a poder atender o a buscar la salvación que Dios nos ofrece. ¿Salvación de qué? Salvación de la ira de Dios, salvación del castigo de Dios. Eso es por un lado. Y si no entiendes tú como cristiano el juicio, la ira de Dios, tú vas a pasar por la vida despreocupado por la demás gente. Porque al final de cuentas tú crees que Dios es un bonachón y que va a pasar por alto muchos pecados que la gente tiene, cuando la verdad es que la ira de Dios pesa sobre ellos. Quiero que vayamos al Romanos 1, del 18 al 32 y vayamos analizando esto para que entendamos la acusación de Dios contra el hombre. Comienza, versículo 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y es aquí cuando ves ese versículo y dices, o sea, no solamente está hablando del pecado y la maldad de la persona, sino que está hablando de que obstruye a otros la verdad por medio de su pecado, por medio de su maldad. Y es algo que debemos entender y a veces ignoramos, que tu pecado, mi pecado, nunca es individual. Sí. Afectas a otros. Tu injusticia viola los derechos de otros. Tu maldad siempre tiene una víctima que es el objeto de esa maldad. Siempre va a haber el objeto o el afectado por ese pecado que tienes. Oye, pero yo lo hago en secreto y nadie me ve. Aún así. Si el pecado nunca es individual, afecta a otros. Vivimos en un sistema y todo lo que hagas y dejas de ser va a traer efectos a terceros. Aunque aún efectos a personas, aunque ahorita no existan. ¿Sí? Por ejemplo, algo que estamos muy conscientes y que ahorita, para poner un ejemplo claro al respecto, se habla de la contaminación ambiental y cómo va a afectar a futuras generaciones y cómo vamos a ser responsables por lo que dejemos a futuras generaciones. Y esas generaciones no existen todavía. Y sin embargo ya estamos teniendo conciencia de que somos responsables por lo que hacemos o cómo dejamos nuestro ambiente y cómo dejamos la tierra para ellos. Y aún no existen. Así como estamos conscientes de eso, es para cada aspecto y cada cosa que vivimos en nuestra vida. Lo que hagas o dejes de hacer va a trascender y va a afectar a otras personas. Sí. Pero no solamente tiene un efecto colectivo en lo que haces, sino que también con tu rebeldía, injusticia e incredulidad obstruyes la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Te llevas de encuentro más gente para que no se someta a la verdad. Con tu ejemplo, con tu forma de actuar y de hacer, ignorando la palabra de Dios o viviendo desobediencia, le enseñas a la demás gente que así es la forma de ser, que así es la forma de operar. Y cuánto más si son tus hijos. ¿Sí vamos entendiendo cómo afecta? O sea, a veces el ser humano
subestima la influencia que tiene sobre otras personas. Subestima. Y tú puedes saber eso cuando dices, oye, ¿quién se acuerda en la primaria cuando tus papás te llegaban a regañar porque hacías algo que tus amiguitos hacían? Sí, pero todo el mundo lo hace en la escuela, le argumentabas. Y tus papás te decían, no tienes que hacer lo mismo que tus amiguitos. Haciéndote ver la terrible influencia que produce otra gente sobre tu vida. Y es ahí donde nos lleva a entender no solamente el efecto de otras personas, sino el efecto que también trae sobre tu descendencia. ¿Sí? ¿Sabías que tu maldad puede llevar al infierno a toda tu descendencia? Suena fuerte, ¿verdad? Déjame explicarte a qué me refiero con esto. ¿Sabes? Al inicio de la historia, de acuerdo al relato bíblico, tenemos que todos los hombres conocían a Dios. ¿Todos? Todos conocían a Dios. Adán y Eva conocían a Dios y sus hijos conocían a Dios por causa tenían de sus padres que le explicaban todo eso. No había ninguno que no conociera a Dios. Incluso cuando se reseteó la creación por medio del diluvio y la familia de Noé volvió a formar o a poblar toda la tierra, Noé y su familia conocían a Dios. ¿Pero qué crees? En algún punto en la descendencia, algún padre de familia, alguna madre decidió rechazar la verdad del conocimiento de Dios y enseñar mentira a su descendencia. ¿Y qué crees? Así se pasó y se multiplicó. Y su descendencia decidió rechazar a Dios, rechazar el conocimiento del Creador y adorar a ídolos. Y así enseñaron a su descendencia. Y así fueron llevándose toda su descendencia a una destrucción eterna por causa de que ellos rechazaron la verdad. ¿Sí estamos conscientes de lo que estoy diciendo? O sea, y también lo mismo pasa con los judíos hoy en día. Todos los judíos que viven hoy en día son descendientes de padres que vieron con sus propios ojos al Mesías. ¿Estás consciente de eso? Nos estamos hablando de que Jesús apareció al pueblo de Israel y todo el pueblo de Israel lo vio, lo tocó, vio sus milagros, conoció de él, pero una gente, un grupo de judíos que no aceptaron la buena nueva del Evangelio. Bueno, todos los judíos que viven hoy en día son descendientes de esos judíos que rechazaron al Mesías. ¿Estás consciente de eso? Estamos hablando de cómo afecta la decisión que tú tomas acerca de Dios a tu descendencia. ¿Sí te das cuenta cómo tu maldad puede, como dice la Biblia aquí, obstruir la verdad a más gente y especialmente a tu descendencia? Estamos hablando de cosas fuertes. También, por ejemplo, en todas las regiones en donde el Islam ha prosperado o domina, el Evangelio llegó ahí primero y prosperó hasta que llegó una generación que lo rechazó. Pero cuando tú rechazas el Evangelio, ¿sí? Por ejemplo, de la Ventana 1040, toda esa región, ahí se predicó primero el Evangelio. Sí, ahí fue donde prosperó primero el Evangelio, pero llegó una generación que decidió rechazar el Evangelio. Sí. Y cuando rechazó el Evangelio, no solamente lo rechazaron para ellos, ¿lo rechazaron para quién? Para su descendencia. ¿Sí estamos hablando de lo fuerte que es esto? Por eso Dios dice, no solamente me enojo por tu maldad, me enojo porque te llevas a encuentro a más gente con tu maldad, por la influencia que tienes a tu alrededor y por la influencia que tienes en tu descendencia. Imagínate que tú pensaste que tu pecado es inocente y demás, pues yo hice esto, pero era para mí. Sí, pero te llamas a cuenta y Dios te dice, vamos a juzgarte por billones de personas que por tu maldad rechazaron a Dios. ¿Te imaginas? Sí. ¿Sabes? En los barcos, los que son navegantes, los que son capitanes de barcos, saben que un ligero desviación, un pequeño grado de desviación en el mar es terrible. ¿Sí? Porque eso es tantito. Sí, pero tantito te lleva, apareces en otra parte que nada que ver. ¿Sí? Esa línea, ese ángulo se va haciendo cada vez más y más grande y terminas en otra parte. Así lo sucede. Una pequeña desviación hace que los efectos sean desgarradores a través del tiempo y a través de las generaciones. Y hoy sucede lo mismo. Tu maldad, tu rechazo a Dios o al Evangelio obstruye la verdad a tu descendencia. Tu maldad, tu rechazo a Dios obstruye la verdad a la demás gente que influencias porque ellos ven, porque tú traes una influencia. Sí. Tú quieres corregir esa pequeña desviación, te dicen intolerante.
¿Sí? Hay, obviamente, pero tenemos que hacer lo que está en nuestra parte para corregirla. La maldad del pecado que tú apruebas, por ejemplo, y así enseñas a tus hijos, los terminarán llevando al infierno y también a más gente. ¿Sí te das cuenta por qué es tan delicado este asunto de Dios contra tu maldad? Porque no es solo para ti. No solamente te lleva a ti al encuentro. Por ejemplo, ¿sabes que la verdad, que la Biblia es la verdad, pero no se las enseñas a tu descendencia? ¿O sabes que Dios debe ser lo más importante, pero con tus acciones gritas todo lo contrario? ¿Tú qué crees que estás transmitiendo con eso? O, por ejemplo, cuando muestras con tu ejemplo que la avaricia, que la forma de vivir es normal es con la avaricia, o amar y vivir para las cosas de este mundo, ¿sí? Que mucha gente tiene, los papás viven y los niños aprenden de eso. ¿Qué hace? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que estás llevándote, no solamente tú de encuentro con tu pecado, sino que estás obstruyendo la maldad a la más gente. La ira de Dios se acumula sobre ti por los efectos que trae sobre la gente que se pierde por tu culpa, y comenzando con tu descendencia. Tu influencia trasciende tus relaciones por generaciones y no es subestimada por Dios. Al contrario, cada ligero detalle que tú hagas para Dios es muy severo por tremenda consecuencia que tiene. Ay, pero fue tantito. Hoy me desobedecí a mi papá tantito y hice esto. Ese tantito, ese pequeño grado que desobedecías, tiene tremendas consecuencias a lo largo del tiempo. Y no solo vas a dar cuenta por tu vida, sino por la de todos aquellos que se perdieron por causa de ti. Esto te lleva, y espero que te dé una conciencia de lo que habla la Biblia, de tener temor, pavor de Dios, porque Él va a vengar no solamente tu pecado, sino la influencia negativa que llevaste sobre más gente. Si estamos conscientes de esto, es como que, ¡ah! Sí. Versículo 19. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Fíjate esto, este versículo 19 y 20 que acabamos de leer, contesta una de las preguntas que muchos cristianos y no cristianos hacen. ¿Qué culpa tienen aquellas tribus aborígenes que no conocieron a Dios? ¿Qué culpa? La culpa que aquí declara en este versículo, está muy claro, la culpa es que han rechazado a Dios, el Creador. Así de fuerte. ¿Qué culpa tienen? La culpa es que por medio de la evidencia de la creación, Dios los hace responsables porque les arroja a la creación un conocimiento que los hace responsables. Y ellos han rechazado ese conocimiento y eso los hace culpables, que han rechazado el conocimiento al Dios Creador. Por eso el ateísmo, el agnosticismo para Dios son posiciones inexcusables, pues se le ha dejado suficiente evidencia en la creación de su existencia. Por eso cuando hablamos en apologética, nuestra intención no es defender a Dios, chicos. ¿Sí? Dios no es como que, sí, por favor, defiéndeme, porque no tengo suficiente, necesito que... No. Es por misericordia a la persona que está rechazando el conocimiento de Dios que estamos persuadiéndolo. Sí. Estamos tratando de razonar y haciéndole ver que tiene que aceptar y confrontar la evidencia que hay en la creación. Pero es una confrontación con su corazón, con su pecaminosidad. Dice la Biblia que de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Este pasaje viene en Hechos 17, de 26 al 27. Fíjate cómo Dios creó todo eso y fue con la intención de que estableció los límites de las naciones y los tiempos y todo eso, con la intención de que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Sí. O sea, puso los límites de que sabes que tu influencia va hasta acá y vamos a comenzar aquí, con la intención de que la gente pudiera encontrar a Dios. En Hechos 14, 16 dice, en el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca les dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia
y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. Es Pablo predicando a gente que nunca supo de Dios. Y dice, ¿sabes qué? No tienes excusa. No solamente la creación de testimonio de su creación, de su existencia, sino que también nunca les dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Lluvia que te mandó, buenas cosechas, alimento, corazones alegres. Entonces es parte de la bondad de Dios, de un creador que está sobre todo. Pero dice el versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y fíjate lo que sucede aquí, es que el conocimiento de un Dios creador que la naturaleza nos arroja, genera una responsabilidad sobre tu vida. ¿Estamos conscientes? Te arroja una responsabilidad sobre ti como ser humano. No solo los animalitos. Los animalitos no tienen la capacidad y no tienen el raciocinio, ¿sí? Pero tú sí, eres de la raza del ser humano y Dios dice, ¿sabes qué? La creación tiene suficiente evidencia y tú, de acuerdo a lo que Dios dice, deberías de concluir de que existe un creador. Y ese conocimiento que arroja la creación te genera una responsabilidad sobre tu vida como ser humano. ¿Responsabilidad a qué? Como dice este versículo. Responsabilidad a que debes de glorificarlo. Y es ahí donde es la acusación de Dios. Primero, rechazas el conocimiento de Dios. Y segunda, glorificas al Creador. Y todo esto no estamos hablando del Evangelio. No estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de la evidencia que hay en la creación. Glorificas a Dios el Creador. Lo alabas. Le rindes culto. Apartas un tiempo para ello. No, eres culpable delante de Dios. Así sencillo. Sí. Hay una creación que da testimonio del Creador. Y ese conocimiento te da, según Dios, te lleva a concluir que debes de glorificarlo como Dios. También no solamente dice que debes de glorificarlo, dice que debes de darle gracias. ¿Das gracias al Creador por cada cosa buena que has recibido? Oye, la comida, la provisión, la vida, la salud, una familia, un techo, sustento, libertad, etc. ¿Le das gracias a tu Creador? Hay una fuente de toda esta bendición. ¿Sí? No, eres culpable delante de Dios. Luego también este conocimiento nos lleva, puso en nosotros la inquietud de forma natural a buscar su voluntad. La típica pregunta de ¿por qué estoy aquí? O ¿para qué fui creado? ¿Para qué existe todo esto? ¿Sabes que estas preguntas son de forma innatas en el ser humano? Y sabes que estas preguntas Dios las puso ahí, ¿sabes para qué? Las puso para que, no es otra cosa más que la inquietud natural que Dios puso en el hombre para que buscáramos su voluntad, su propósito. No el tuyo, el de Él. Porque cuando preguntas, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué es esta creación? ¿Por qué Dios me creó? Estás preguntando de algo exterior a ti que define tu propósito y tu razón de ser. ¿Sí? Y sin embargo, como ser humano, tenemos esas inquietudes. ¿Y qué hacemos? ¿Buscamos el propósito de Dios, del Creador? No, establecemos el de nosotros para nuestra vida. Establecemos para qué queremos vivir. Y definimos nuestro propósito y definimos el propósito de todo lo que hacemos nosotros mismos. Como si fuéramos nosotros el Creador. ¿Sí? No solamente Dios nos hace responsables por este conocimiento, sino que muestra nuestra rebeldía por medio de esta respuesta que tenemos a ese conocimiento que nos ha dado a este Creador por medio de la creación. La acusación, por tanto, de Dios es clara de parte de Dios. Romanos 3, del 10 al 12, dice, por tanto, dice, no hay uno solo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni aún uno solo. ¿Sí te das cuenta? Dios dice, ok, está el testimonio de la creación, el conocimiento de la creación. Todos tienen la capacidad para concluir que hay un Dios creador. Y todos tienen la capacidad para concluir de que hay que darle gracias, hay que rendirle culto. Y el momento de estar aquí sin entender por qué te lleva a buscar cuál es el propósito, cuál es la voluntad, cuál es la razón de ser todo esto, te lleva a buscar la voluntad de Dios.
Y sin embargo, con esas inquietudes naturales que Dios puso, y con ese conocimiento innato que nos da de un creador, ni uno solo lo buscó. Como acabamos de leer, no hay justo uno solo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. A pesar de esto, ¿te das cuenta cuál es la acusación de Dios? Y esto no solamente aplica a naciones paganas, sino a muchos pseudocristianos o cristianos nominales. ¿A qué me refiero con esto? Muchos profesan una fe en Dios, pero no se congregan para rendirle culto a Dios. Que la Biblia ordena eso. O el tiempo de alabanza y adoración lo toman como un juego o como algo sin importancia. O no apartan un tiempo personal para rendir culto a Dios y darle gracias. O sea, no solamente aplica a gente pagana que ha rechazado el conocimiento de Dios y que ha rendido culto a otros dioses. Aplica también a cristianos nominales. Sí. Que teniendo ese conocimiento, dale culto a Dios, dale gracias a Dios. Apartar un tiempo para eso, sin importancia. Yo creo que lo que se refiere es cuando dice que es imposible para el hombre, pero para Dios no. Y que por nosotros mismos no hay ni uno solo, pero por el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos llevando. Si yo no estoy llevando a una acusación donde nos pone en evidencia y donde nos lleva a concluir de que necesitamos ayuda. Sí. Pero, volviendo a esto, ¿cómo están muchos de las personas que profesan el cristianismo? Oye, ¿te ha bendecido Dios de alguna manera? ¿Te ha dado cosas? ¿Cómo eres? ¿Muestras agradecimiento? ¿Muestras el deseo de desear su voluntad? Y sin embargo, muchos son malagradecidos. Viven las bendiciones de Dios cada día. Se despiertan con techo, con alimento, con demás. Y no son como para caer de rodillas y decir gracias, Señor. No son como para apartar un tiempo para rendir culto a Dios. Es como que yo aquí, X. ¿Sí vamos entendiendo? Es que soy muy inteligente. Y luego dice, lo grueso de esto es que dice aquí que el rechazar a Dios y no glorificarle ni darle gracias tiene efectos. ¿Sabes qué efectos tiene? Dice, hace que te extravíes en tus razonamientos y que se oscureza tu corazón. ¿Sí sabes que rechazaste mi conocimiento? No le diste culto, no diste gracias. Consecuencia, se oscurece tu corazón y te extravíes en tus razonamientos. Versículo 22 dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, cambiando la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves y de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y aquí empieza a hablar que la consecuencia por haber rechazado el conocimiento de Dios y no haberle glorificado ni haberle dado gracias es que se genera la idolatría. Algo inevitablemente va a ocupar el lugar de Dios en tu vida. No es como que se pueda eliminar ese lugar. Y algo termina siendo algún aspecto de la creación de Dios. Si no es el creador, termina siendo algo dentro de esa creación. Y la idolatría no solamente es mala porque es falsa, no solamente es mala porque es falsa, no solo porque obstruye la verdad con su maldad cuando una persona llega o practica la idolatría, lo que hace es que obstruye la maldad con su maldad, causando la aparición de millones. Oye, haces esto, estás rindiendo culto y estás enseñando a tu descendencia y a otra gente que es lo normal, es lo ser. Oye, pero no necesariamente afecta a tu descendencia, afecta a otras personas. ¿Te acuerdan que por el culto que tenían las naciones que vivían en Canaán, contagiaron el culto idólatra a Israel? Y no eran descendientes. ¿Sí? Esa maldad lo que hace es que te lleva, esa idolatría practicada obstruye la verdad a gente alrededor y a tu descendencia, como habíamos platicado. Pero no solamente es mala por eso, sino porque denigra e insulta a Dios la idolatría. Pues dice que la gloria del ídolo es igual o más valiosa que la del Dios creador de todo. Te dice que hay algo más valioso, algo más digno de tu amor y devoción. ¿O no? ¿Sabes qué? El Dios glorioso, el Dios creador,
No, aquí este ídolo es más glorioso. Ese es algo que puede, más valioso que Dios. Y eso no solamente se da en las naciones paganas, se da también dentro del cristianismo, dentro de los que profesan la fe en Dios. Tenemos ídolos actuales, como la riqueza, comodidades, placeres y el éxito de este mundo. Tus sueños, la calidad de vida que deseas y demás. El dinero. Jesús mencionó eso, que se puede convertir en un Dios. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque él aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y él sabía que los ídolos del Antiguo Testamento, a partir de la venida de Jesús, ya no iban a tener tanto peso, sino las riquezas. Ahora ya no iba a ser el conflicto entre Dios y Balaam y los dioses idólatras, sino que iba a ser ahora entre Dios y las riquezas. Y el dinero, las cosas que podemos comprar y poseer, como viene en Efesios 3:5, se llegan a convertir en los ídolos. Y se convierten en ídolos porque se convierten en aquello para el cual tú vives. ¿Sí? Aquello al cual tú amas más que Dios. Para muchos, como dice Santiago 4:3-4, son los placeres y comodidades. Dice Santiago 4:3-4, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Son gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque empiezas a adorar las cosas de este mundo. Y a Dios despierta celo porque se convierte en un ídolo. También, o el éxito de este mundo. Sí. Y mucha gente persigue el éxito más que la voluntad de Dios. Y el enemigo el mundo te vende la zanahoria del éxito y uno la persigue. Cuando uno debería perseguir la voluntad de Dios. Sí. Pero ese éxito se convierte en ídolos para muchas personas que profesan la fe. O no solamente el éxito, tu familia, tus seres queridos. Mateo 10:37, Jesús lo aclaró y nos advirtió: el que ame padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Sí. Y muchos aman no solamente a su familia, sino el estilo de vida que tienen, las bendiciones y de cosas que Dios les ha dado. Que es tu vida, tu estilo de vida que has conseguido. Dice Juan 12:25, los que aman su vida en este mundo, la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, le conservarán por toda la eternidad. Porque en esta situación Dios nos pone una trama en donde si sale a relucir algún ídolo en tu corazón, te va a llevar a perdición. Y Dios no está jugando con eso. Y esta es la acusación que tiene el hombre. Rechazas a Dios, no le das culto a Él, no le das gracias, no lo veneras, no lo adoras, terminas adorando y venerando otra cosa más. Sí. Y no tiene que ser necesariamente alguno de los ídolos de alguna cultura pagana, sino ídolos modernos. O puede ser un ídolo que tú mismo creas. ¿Sabes que eso se acostumbra hoy en día? Hay muchos cristianos, pseudocristianos, que tienen sus ídolos. Sí. Dice aquí este pasaje que acabamos de leer que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes, dice, que eran réplicas del hombre mortal. O en otra versión dice, en semejanza de imagen de hombre. ¿Sabes? Muchos creen en un Dios creador y lo reconocen. Pero ¿sabes qué hacen? Este Dios creador lo han hecho a su imagen, a su modo de parecer y de pensar. ¿Sabes lo que hacen los ídolos? Los que eran los artesanos que hacían sus ídolos. Ellos esculpían a su placer y su antojo el ídolo. ¿Sabes qué? Quiero que sea alto y que tenga músculos, y lo esculpían como ellos querían. Y terminaba un objeto que era a gusto de su creador. ¿Sí? Y traemos el conocimiento de Dios, el creador, y hay gente en su forma de pensar y en su forma de actuar idólatra. Agarra a Dios creador y dice, a ver, que le quitamos aquí esto, le quitamos aquí el otro, y terminamos haciendo un Dios creador a nuestra imagen y semejanza. ¿Y sabes qué es eso? Es un ídolo. ¿Lo has escuchado? Dice, no, yo no creo que Dios se enoje y que mande gente al infierno. ¿Te ha tocado? Sí. O, Dios es amor, Él no castiga a nadie. ¿Sabes qué estás haciendo? Cuando estás
describiendo algo contrario a la descripción que da la Biblia. Tú estás creándote un ídolo. Y lo peor de todo es que los ídolos siempre defraudan. Es decir, tú estás adorando a un Dios que te va a defraudar. Te dices, no, mi Dios no condena. Bueno, te va a defraudar. Porque el verdadero Dios sí te condena. ¿Estamos entendiendo? Siempre defraudan. A veces me ha tocado con personas que empiezo a decir cómo Dios es Dios de la Biblia y se quedan en shock y dicen, no, mi Dios no haría eso que tú dices. Yo no te estoy diciendo yo, te estoy leyendo lo que viene en la Biblia. ¿Sigamos entendiendo? Terminan haciendo un ídolo, un Dios que no es real. Disculpen conceptualmente en las características que lo definen, un ídolo a su imagen y semejanza. Y luego te pones a preguntar y a analizar un poquito más y dices, oye, ¿y qué tienen para darle forma a ese nuevo Dios? ¿En base a qué? ¿Una nueva revelación? ¿Algo de peso que equipare a la Biblia? No tiene nada más que su propia opinión, sus ideas que pescan del ambiente. Nada que ofrezca certeza de su nueva revelación acerca de cómo ahora es este Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Por eso comenzamos con la sesión anterior, es tu palabra versus la tuya. Porque si la palabra de Dios tiene peso, es para que dudes de tu opinión y de tu propia prudencia. Los que usan la Biblia selectivamente para hacer algo de acuerdo a su imagen, un Dios de acuerdo a su imagen, sucede lo mismo. Oye, sacan pasajes de aquí, pasajes de acá. Recuerdo que estaba discutiendo con alguien que me decía, es que Dios no se enoja. Y le mando pasajes. No, es que eso están mal. No, esos no son. Sí, hay que analizar bien porque no. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás usando la Biblia selectivamente. y luego me decía, no, Jesús no haría eso, porque le mostré cómo Jesús se enojó con los en el templo, sí, que secó el látigo y todo. Dice, no, Jesús no haría eso. O el Dios del Antiguo Testamento no es mi Dios, el del Nuevo Testamento sí. Sí. Sin darse cuenta que utilizan para apoyar a su falsa imagen, los pasajes que utilizan para apoyar la falsa imagen del Dios que han creado, apoya también la imagen que detestan. O sea, dicen, no, es que estos versículos sí son del Dios que quiero. Bueno, esos pasajes también apoyan esa imagen que tú no quieres. Sí. Y con eso sabotean a sí mismos los fundamentos para su postura. O sea, sale a relucir que no es una postura bíblica, no más mínimo. Y pone evidencia que verdaderamente a lo que adoran no es sino algo que de su propia imaginación. Que es su voluntad, no la de Dios, la que sigue siendo el estándar por el cual miden todo, en vez de someterse al estándar de Dios. Porque también la sumisión, no estamos hablando de sumisión de hacer las cosas, sino también tus creencias. Cuando digo, esta es la verdad de Dios, la Biblia, no solamente reclama obediencia en tu quehacer, sino en tu creer. Sí. Y luego te pones a pensar y dices, oye, ¿acaso no es lógico pensar que Dios tenga un pensamiento superior al tuyo? ¿Una sabiduría más elevada? Al punto de que sea incomprensible para ti en muchos aspectos. ¿No es lógico? Sí. ¿Por qué entonces lo pintas a tu imagen y semejanza, desechando aquellas cosas que te dejan perplejo o en las que estás en desacuerdo, en vez de tratar de entender su sabiduría y ser tú el que cambia su mentalidad? Es que esto está demasiado fuerte, no creo. ¿No esperarías eso de Dios? ¿No esperarías que confrontara tu forma de pensar humana, limitada? ¿No esperarías eso? ¿No esperarías que te dejara perplejo? Déjame decirte, uno comienza la fe en cristianismo con esa perplejidad. Uno dice, ¿por qué Dios hizo eso? Y con muchas cosas, muchas preguntas. Pero conforme vas avanzando, vas entendiendo, wow, la sabiduría de Dios, impresionante. Y no te deja, no te deja quedar en mal. Tú avanzas, tú estás dispuesto a someterte a la sabiduría de Dios, aunque al principio te deje perplejo, vas a entender las riquezas profundas de Dios. Pero no lo entendemos, por lo tanto lo rechazamos o lo cambiamos y hacemos un ídolo en su imagen. ¿Haces esto? Tu condenación está merecida, de acuerdo a Dios. Sí. Versículo 24. Dice,
Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Y es que esto es lo que pasa. Rechazas toda esta verdad, todo el conocimiento de Dios, su verdad y todo eso. Dios te entrega tus malos deseos. Lo que pasa es que al acallar el discernimiento que te lleva a reconocer a Dios, acallas con ello también el discernimiento que te salva de la degradación moral. Ya no callas ese discernimiento, ¿sabes qué? No, Dios no existe. Bueno, eso también te lleva a callar el discernimiento que te salva de la degradación moral. Esta es la razón por la cual mucha gente resiste la idea de Dios. La razón por la cual lo resiste es que no toleran la idea de que tengan que darle cuentas a alguien. Quiero vivir mi vida a gusto, rebelde, sin tener problemas de conciencia. ¿Qué hago? Niego la existencia de Dios. Sí. Prefieren pecar a gusto sin la idea de que serán responsables ante un Dios que los llamará a cuentas. Y luego cambias la verdad por la mentira ¿Cuándo cambias la verdad por la mentira? No solamente cuando niegas la existencia del Creador y lo cambias por tus ídolos o por la imagen de tu Dios a como tú quieres, sino también cuando prefieres tus tradiciones a lo que dice la Biblia. ¿Sabes cuántas veces me ha tocado compartir lo que dice la Biblia? Y digo a la persona, no, es que mis tradiciones van en contra de mis tradiciones. Y prefieren sus tradiciones a la revelación de la palabra. O prefieren sus ideas y filosofías y dicen, no, es que Dios no sería así. Dios no haría eso. A la revelación de la palabra. O son selectivos, ¿sí? ¿Sabes qué pasa cuando sucede eso? Empiezas esa degradación moral porque el estándar que estás utilizando es tú mismo. Un estándar movible, un estándar que cambia de acuerdo a tus opiniones, de acuerdo a las modas. No hay nada que te salve de la degradación moral. Nada. Porque no es un estándar firme, inconmovible. Versículo 28 dice, por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Todo esto te lleva a rechazar el conocimiento de Dios. Ahorita ha tocado y estaba viendo las estadísticas, por ejemplo, aún dentro del cristianismo. Cristianos evangélicos de la generación del milenio, prácticamente la mitad ya acepta el matrimonio homosexual y la unión, la actividad de transgénero y todo ese tipo de aberraciones que se están dando hoy en día. La mitad de cristianos evangélicos, no estamos hablando de, sí, fuera del mercado. Y dices, ¿por qué? Porque hemos caído en esto. Hemos rechazado el conocimiento de Dios y hemos hecho un ídolo a nuestra imagen. Y esos ídolos permiten eso. No nos hemos sometido a la verdad de Dios. Y eso es lo que pasa. No hay un estándar. Rechazas a Dios, rechazas la verdad y el estándar moral que te salva de la degradación. Por ejemplo, si hay un Dios creador de todo, no te queda más que concluir de que hay una verdad y ley moral absoluta que define lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Es lógico, ¿no? Hay un Dios creador, hay una verdad absoluta que define lo bueno. Si Dios no existe, no hay un orden ni verdad universal trascendente. Cada quien puede poner lo que él quiera. Si hay un Dios, el ser humano debe conformarse a esa ley trascendente. Lógico, ¿no? Si no hay, cada persona es libre de definir su verdad y moral relativa. Si hay Dios, se le puede acusar al hombre de estar mal o de tener una creencia falsa. ¿O no? Si no lo hay, no le puedes acusar a alguien de estar mal. Si hay un Dios, te da un conjunto de verdades o conclusiones coherentes. Si no hay un Dios, se contradice. ¿Por qué? Es contradictorio y hipócrita, porque dice que no hay una verdad absoluta, excepto ese enunciado de que no hay verdad absoluta. Dice que está mal que digas que otros están mal, excepto cuando ellos lo hacen. ¿Sí me estoy explicando? Es contradictorio. Dicen que no hay nada bueno ni malo, excepto cuando dice lo contrario.
Que dices, no, sí hay, eso es malo. Es contradictoria. No se puede contender, no se puede, es contradictoria, es hipócrita. Cuando dices que Dios, la creencia de Dios produce orden, alineación, vidas trascendentes, negar la existencia de Dios te lleva a la anarquía, a que cada quien haga lo que quiera, o al gobierno de la mayoría o del más fuerte, ¿sí? Que se gobierno por la imposición. La existencia de un Dios creador te lleva fácilmente a concluir de que solo la verdad te lleva a Dios, y la verdad es Cristo. Negar a Dios te lleva a concluir de que todas las religiones llevan al mismo Dios. ¿Vamos entendiendo? Que mucho de la filosofía que el cristianismo ha aceptado es producto del ateísmo, producto de la negación de Dios. La inexistencia de Dios te lleva a relativizar la verdad. ¿Qué prácticas están bien o están mal? ¿Quién define lo que es bueno o lo que es malo? ¿Qué creencia está bien o está mal? ¿Qué te detiene o qué te refrena? Una vida inmoral se vuelve solo un estilo de vida diferente a final de cuentas. Lo bueno y lo malo lo determina el acondicionamiento cultural que una sociedad tiene. Oye, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? De acuerdo a la sociedad. Aquí, pues, sí que es aceptado. El cual puede ser cambiado, el acondicionamiento cultural. ¿Sí vamos entendiendo lo que nos lleva y por qué estamos viendo lo que estamos viendo? Estamos viendo las consecuencias de haber rechazado el conocimiento de Dios en nuestra sociedad. Versículo 28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Fíjate lo que dice. Dice que menospreciar el conocimiento de Dios, rechazar el conocimiento de Dios, que viene en su palabra, es pecado. Lo ofende. ¿Sí? Estamos hablando de todo lo que conlleva el menospreciar o rechazar el conocimiento de Dios. Mostrar desinterés, por ejemplo, o apatía para conocer a Dios, para Dios es pecado. Ay, no me interesa conocer a Dios. Para Dios estás condenado. ¿Estamos entendiendo lo grave que es esto? Oye, no leer la Biblia, si la tienes. Leer la Biblia es un deber moral, si están conscientes. Tengo una Biblia y la empolvo, ¿sí? Y la paseo los domingos a la iglesia. Leer la Biblia para Dios es un deber moral. Sí o si no, estás cayendo en esto, que no estiman que eres de los que estiman que no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, de los que lo menosprecian y rechazan. No asistir al estudio, no querer aprender más de Él, para Dios es pecado. Sí. Entonces dices, yo soy bueno, no le hago bien a mal, no le hago mal a nadie. ¿Lees la Biblia? ¿Buscas el conocimiento de Dios? No, estás en pecado, mi chavo. El conocimiento más importante que pudieras adquirir en todo el universo. Y tú le das más importancia a otras lecturas, a otras cosas. ¿Really? Menosprecias el conocimiento de Dios y te entrega a Dios a la estupidez de tus razonamientos. Y afectas a tu descendencia. Te vale Dios, pero quieres que Dios no le valga a tus hijos. Dices, ¿sabes qué? No me importa Dios. Pero Señor, cuida a mis hijos. ¿Really? ¿Really? Sí. Oseas 4:6 te dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué fuerte! Por eso estamos viendo lo que el enojo de Dios. Versículo 29 dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Fíjate, hay gente bien portada. Estos pecados te está hablando que son actitudes del corazón. Hay gente bien portada hoy en día, pero que solo vemos sus acciones y las apariencias, más no su corazón. Y es ahí donde está el problema. Por ejemplo, Mateo 15:19, Jesús le decía, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Tú puedes encontrarte personas bien portadas, pero el corazón mal. Sí. Mateo 23, del 27 al 28, Jesús le acusaba a los fariseos. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. ¿Has visto los sepulcros blanqueados? Están bonitos, con buena tipografía y todo. Por afuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y es que muchos no actúan como quisieran, no porque no quieran, chicos, por temor al castigo. Y para Dios es como si lo hicieras. Porque el corazón está mal. Eres una amenaza. ¿Sí?
o no lo hacen por temor al castigo, por presión social, o porque simplemente no pueden, no tienen poder. Y tan pronto les das poder, ¿has escuchado el dicho de que el poder corrompe y el poder absolutamente corrompe absolutamente? Es mentira. Lo único que hace el poder es que te saque a relucir lo que hay en tu corazón, porque te permite hacer lo que antes no podías hacer. Sí. El poder no corrompe. ¿Tienes pensamientos de odio y de rencor? Para Dios, eres homicida en potencia. Y Dios así te ve, de acuerdo a 1 Juan 3:15. ¿Tienes pensamientos lujuriosos con personas que no son tu cónyuge? Para Dios eres un adúltero y fornicario en potencia. Y así Dios te ve, de acuerdo a Mateo 5:28. ¿Has tenido enormes deseos de golpear o insultar a alguien, pero no lo haces? No por convicción, sino por temor al castigo o las repercusiones. Sí. Para Dios te ve como una amenaza. Porque si pudieras robar y salirte con la tuya, lo harías. Y se requería relucir tu corazón que realmente eres ladrón. Sí. Por eso mucha gente dice, es que necesitamos una reforma del gobierno. No, necesitamos una reforma del corazón del ser humano. Porque cuando está en el gobierno, pueden robar y salirse con la suya. Y es algo que cualquiera haría en una condición normal. Sí. Y luego menciona, sigue diciendo, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades y se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Chismosos, hasta cosas tan sencillas. ¿Dios se enoja por el chisme? Sí. ¿Has ventilado mala información de otros sin verificarla primero? Calumniadores, ¿has inventado cosas de otras personas? Enemigos de Dios, yo no soy enemigo de Dios. ¿Resistes la palabra de Dios? ¿Su voluntad? ¿Y el orden que Él estableció para diferentes áreas de la vida? ¿En algún área de la vida eres enemigo de Dios? ¿Eres insolente? ¿Sabes qué es insolente? Son insultos sofisticados, chicos. Insolente. Es alguien que falta al respeto, que es ofensivo. ¿Sí? ¿Has faltado al respeto? ¿Eres ofensivo? Lo dice soberbios. ¿Te crees mejor por tu posición económica, por tus estudios, por tu preparación? ¿Menosprecias a otros? ¿Eres despectivo? Eres soberbio. Insensato. ¿Qué es insensato? Alguien imprudente, inmaduro, falto de buen juicio. ¿Has cometido estupideces por tu inmadurez? Eres insensato. Lo dice 32:6. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen un castigo tranquilo. No dice, merecen la muerte. Sin embargo, no solo las siguen practicando, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y eso es para todos. Los que reconocen su existencia o no, conozca su palabra o no, pues puso a nosotros la conciencia de lo bueno y lo malo. Dice Romanos 2, del 14 al 15. Aún los gentiles, fíjate, los gentiles, los que han rechazado el conocimiento de Dios, dice, quienes no cuenten con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque por su propia conciencia y sus propios razonamientos los acusan o bien los indican que están haciendo lo correcto. Aún las personas dicen que no solamente han violado, rechazado el conocimiento de Dios, sino que también han violado su conciencia. Han hecho cosas que los acusan. Por eso Romanos 2:12 dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. No solamente rechazaron el conocimiento de Dios, sino que traicionaron sus conciencias. No solo rechazaron al Creador, no solo ni le dieron gracias ni gloria, sino que además siguieron violando su conciencia, haciendo lo que saben que está mal, lo que saben que por naturaleza está mal. Y eso va para todos. ¿Sabes que está mal? ¿Has hecho algo que sabes que está mal y no muestras ni una pizca de arrepentimiento? Nada de voy a arrepentirme e implorar misericordia de Dios por haber ofendido, por haber quebrantado su ley, sino que sigues practicándolas. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa con muchos? Hacemos algo mal y lo menospreciamos y no buscamos ni una pizca de arrepentimiento ni clamamos por misericordia de Dios. Al cabo, pues Dios es un bonachón. Dios es amor. No creo que vaya a castigarme por eso. Y tu falsa imagen de Dios te deja practicar pecadillos que para ti están aprobados, o están bien, o se van a pasar. Tu falsa imagen de Dios. Pero ¿qué crees? Dios no está bromeando. Su sentencia es la muerte, como corroboran otros pasajes.
Fíjate, 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estamos conscientes, estamos fritos como seres humanos. ¿Quién no ha hecho esto? Todos hemos hecho eso. Y sin embargo, decimos que somos buenas personas, porque nos juzgamos de acuerdo a nuestro estándar y no de acuerdo al estándar de Dios. Y Dios es perfecto. Hay gente que dice: yo soy bueno, soy responsable. Y te ves gente buena, te has tocado y dices: solamente le falta ser cristiano. ¿Te has tocado? Oye, es bueno, responsable en su trabajo, con su familia, no hace mal a nadie, está metido incluso en causas sociales y ambientales. ¡Wow! Sí, mi chavo, pero ha rechazado la existencia de Dios, no lo glorifica, no le da gracias, no le interesa el conocimiento de Dios, tiene pensamientos normales de lujuria, es mal hablado, tiene envidia normal, arrebatos de ira, normal, relaciones fuera de matrimonio, pero pues normal. Vive para sí mismo y los placeres de este mundo y no para la voluntad de Dios. Aprueba a las personas que tienen un estilo de vida alterno, o sea, que viven en pecado, en un libre de más. Si estamos conscientes, aún tú dices: es bueno, está reprobadísimo delante de Dios. ¿Sí? O una vida, pues dice: oye, pero este sí cree en Dios. ¿Sí? No le hace mal a nadie, es responsable con su trabajo, ejemplar. Sí, pero no le cree en Dios, pero no le glorifica ni le da gracias. No le interesa el conocimiento de Dios ni su voluntad. Se ha hecho una imagen de Dios a su medida, o sea, un ídolo. Tiene pensamientos normales de lujuria, mal hablado, envidia, todo lo demás. Y piensa que es suficiente bueno para obtener el cielo por su propia cuenta. Es decir, es arrogante y soberbio. Y rechaza la obra de Jesús y la fe en Jesús. Y aprueba a los que han rechazado la verdad de Dios. Gente de otras religiones y de prácticas que Dios ordena. ¿Estamos conscientes? Aún dijeras, aún la persona más buena que no cree en Dios. O, oye, un cristiano nominal. De esas personas que van a la iglesia pero no se han arrepentido. Oye, es bueno, responsable en su trabajo, con su familia, no le hace mal a nadie. Pero aparte, él sí cree en Jesús. ¿Sabes tú que hay gente que cree en Jesús pero que no se ha arrepentido? La fe en Jesús sin arrepentimiento produce condenación. Por eso se van a muchos sorprender cuando estén en aquel día. Dice Jesús que van a decir: Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no hicimos esto, no hicimos aquello. Jesús dijo: no, jamás los conocí. Y son gente que no les interesa el conocimiento de Dios, no lee la Biblia, no se discipula. ¿Les interesa? En lo más mínimo. No lo glorifica ni lo santifica con su vida. No ama a Dios sobre todas las cosas. Vive para sí mismo, la vida de sus sueños, o para obtener riquezas y los éxitos de este mundo y no por la voluntad de Dios. ¿Ya se ha tocado cristianos así? Creen que pueden vivir la fe a su manera, es decir, sin arrepentimiento, bajo su propio estándar. Creen que pueden vivir en pecadillo sexual, pero tranquilos, como que... O que pueden ser mal hablados, pero tranquilos, pero que se vea cómico, que se vea bien, ¿no? O que pueden estafar o robar a su hermano, pero así como que sin querer queriendo. O que pueden ser avaros y vivir por los placeres de esta vida, pero mientras que no hagan mal a nadie. ¿Sí vamos entendiendo? O sea, sin un genuino... Por eso Dios está enojado con el ser humano. El más... Y nuestra inconsciencia de nuestro pecado, ¿sabes qué es lo que sucede? Que el más malo, el pecador más malo, tiene más oportunidades de salvarse que una persona buena. Así de fuerte es esto. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que se cree buena, de acuerdo a los estándares de este mundo, si no está consciente de lo que Dios la condena, de lo que Dios la acusa, piensa que está bien y no tiene que arrepentirse. ¿Se acuerdan con los escribas y fariseos? Jesús le dijo que no venía a llamar a los que se creen justos. Dice Lucas 5:32. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y resulta que gente que ha violado,
que ha robado, que ha hecho cosas increíbles, van de frente o van por delante a las personas que son súper bien portadas. Van camino a la vida eterna, porque reconocieron su situación y su condición. Mientras que el bueno no lo reconoció. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús en Lucas 18, del 9 al 14? Dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado en cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Y esto va para todos. ¿Crees que con tus buenas obras vas a estar bien parado ante Dios? Estás frito, ¿sí? No entenderías la ira de Dios si no dimensionas tu pecado y lo contrastas con su perfección, porque lo que Dios demanda, lo que Dios pide es perfección, ni un solo pecado. Ni uno solo. Dice la Biblia que en Salmo 2 Samuel 2, 22, 31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Eres imperfecto? Estás frito. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que es inmortal, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Por qué ninguno lo puede ver? ¿Por qué la luz es inaccesible? Porque su santidad, su pureza, es perfecta. Él no permite nada malo en la vida de la persona. Y ve algún pecadito, alguna mala intención, algo mal pensado, algo mal practicado, algo, ya estás fuera. Estamos fuera. Por eso dice Jeremías 30:21, ¿quién arriesgaría su vida a acercarse a mí? ¿Sabes por qué? Tú te acercas a Dios, tratas de acercarte así con tus... Y la ira de Dios se va a encender contra ti por lo que traes. ¿Sí? Por eso dice Romanos 3:23 que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No puedes ver la gloria de Dios, no puedes acercarte a la gloria de Dios. Así de fuerte estamos. Y dices, oye, pero me porto bien. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¡Pum! O sea, dices, oye, haces cosas malas y aparte tus buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque son hechas con malas motivaciones para tu orgullo y demás. ¿Sí? Y aparte, Santiago 2, del 10 al 11 dice, pues el que obedece toda la ley de Dios, menos una, es tan culpable como el que le desobedece todas. Entonces, ¿ahora entiendes la condena de Dios? Por eso Dios está enojado. Entonces, tú ves a una persona que no se ha reconciliado por medio de Cristo, la ira de Dios pesa sobre ti, sobre todas las personas que no se han reconciliado. Por eso estamos perdidos. Los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, entonces ¿quién podrá ser salvo? En Mateo 19, 25 al 26. Y Jesús lo miró y les dijo, humanamente hablando, es imposible. Por eso la solución no solamente está en Jesús. Solo está en Jesús. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y eso es lo que sucede. Cuando tú estás consciente de la perfección de Dios y de que tú has fallado aún en lo más mínimo, y que Dios no tolera ninguna imperfección, lo lógico que tengas que hacer es que caigas de rodilla y que implores por su perdón, por arrepentimiento, por misericordia. ¿Y qué crees? Jesús es el que tiene el monopolio del perdón. Y dices, oye Señor, sálvame. Mandé a Jesús. Rechazas a Jesús, estás frito. Dice, Hechos, no solamente vienen en Hechos 10:43 que Jesús tiene el monopolio. Hechos 13:38 dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. ¿Por medio de quién? De Jesús. Lucas 24:47 dice, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso Juan
3:36 dice, el que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy tienes la oportunidad de ponerte cuentas con Él. Delante de Dios, tus imperfecciones lo apartan y eres digno de la ira de Dios, del castigo eterno. Así de fuerte es esto. Pero Él te ofrece la solución, la salvación, la vida eterna, por medio de Jesús. Él te puede perdonar todas esas imperfecciones, las que cometiste anteriormente, aún las que vas a cometer después, si estás dispuesto a arrepentirte. Y con arrepentimiento no estamos hablando de ser buena persona, porque tu definición de bueno está mal. Es hacer bueno de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, el estándar que Él establece. Si quieres hacerlo, te invito a que hagas esta oración de entrega al Señor. Le digas, Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón por mis pecados. Perdona mi imperfección, Señor. Todas las cosas que he hecho mal delante de ti, Señor, y que pensé que tú te ibas a hacer de la vista gorda. Señor, el día de hoy me arrepiento. El día de hoy te pido que me salves de mis pecados y del castigo, de la ira. El día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esto, Dios te perdona, Dios te da vida eterna y comienza un cambio de vida en tu vida, el cual tiene que manifestarse. Dice la Biblia que tienes que manifestar tu arrepentimiento con tus obras. Cosas básicas que tienes que empezar a hacer, tienes que empezar a leer la Biblia. Porque si ahora Jesús es tu Señor, tienes que buscar saber qué dice tu Señor para tu vida, qué es lo que Él ordena. Y tienes que empezar a congregarte para crecer juntamente con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tal vez tú no estás escuchando y ni siquiera te dieron ganas de orar. Aparte del pecado normal que tienes, te pesa eso, el rechazar a Jesús, que añade condenación a tu ya de por sí grave situación. Sí. Hebreos 10:29 dice, piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar o inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? ¿Qué sucede? Tus pecados ya te estaban condenando. Ahora simplemente se le añaden más condenación si tú rechazas la salvación que es en Cristo. Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de este pecado. Pero ahora no tienen una excusa. ¿Estamos conscientes de esto? ¿Qué castigo Dios te va a poner? De eso hablaremos en la siguiente sesión. Oramos. Padre Celestial, perdónanos, Señor, como cristianos, si en nuestro día a día, Señor, no hemos visto, no hemos dimensionado, Señor, la ira, tu juicio justo, Señor, sobre el ser humano. Señor, y gente estaba muriendo, Señor, y a veces como cristianos no hemos recapacitado de eso, Señor, y hemos pensado que tú te vas a hacer de la vista gorda, Señor, pero ahora vemos y entendemos que no es así, Señor, que tú vas a condenar y vas a castigar todo pecado, Señor, y que aquellos que no se han reconciliado contigo por medio de Cristo están condenados, Señor. Señor, que podamos llevar tu buena nueva a más personas, Señor, que podamos arrebatarlos del juicio y del castigo, Señor, para que puedan heredar juntamente con nosotros, Señor, este regalo de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.